pero no son bolívares, son $535 lo que es esta canasta básica alimentaria familiar. Eso evidencia un aumento que pone en evidencia las dificultades que enfrentan las familias para cubrir sus necesidades básicas en esta situación que agrava al considerar que se requieren 158 salarios mínimos para adquirir los 60 productos básicos que conforman la canasta, en un país donde el ingreso promedio está lejos de alcanzar estas cifras. Para hablar del tema y entender mejor las implicaciones económicas sociales, contamos con la presencia aquí del señor Mesa, Óscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, que con su amplio conocimiento y experiencia vamos a hablar del tema y le damos la bienvenida. Señor Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy para hablar de un tema tan, pero tan delicado en nuestro país. No, un placer, Alex, y un placer estar con ustedes presencialmente. Creo que desde la pandemia no compartía con ustedes huyéndole a todos los problemas que teníamos de gasolina, etcétera, que todavía persisten. Pero bueno, ya estamos aquí. $535, sí, señor Mesa. $535 con 23 centavos para una familia de 5 miembros. Eso quiere decir, Alex, que el promedio de gasto per cápita viene siendo para alimentarse, nada más el de Alex, el de Reina, el de Sacha, el de cualquiera de nosotros, unos $100 por lo menos. Un poquito más de $100 si tomas y lo divides entre 5 estas cifras. En consecuencia, por supuesto, si un empleado público que tiene un ingreso mínimo legal, como dicen ahora, con los bonos que recientemente se aumentaron, tuviera un salario que le llegara a un ingreso, mejor dicho, a unos $100 apenas puede cubrir el gasto en alimentación de él. Y le faltaría para cubrir el gasto en alimentación de sus los 4 miembros de la familia. Claro, en porque el supuestamente el estudio está hecho en base a 4 miembros de una familia. A 5. Y esto no es ningún invento, simplemente es el último dato estadístico que emitió el Instituto Nacional de Estadística. Incluso el INE habla de 5.2. Nosotros, como siempre se presta, tú sabes, a echaderas de broma, y bueno, ¿y quién es el 2? ¿Quién es el que come más? No, simplemente nosotros lo tenemos sobre la base de 5, pero es verdad que la cantidad de miembros por familia se ha venido reduciendo, así que pudiéramos estar hablando de 4, pero hasta que no haya, Alex, una publicación oficial del Instituto de Estadística, pues nos mantendremos con estos 5, pero eso no ocasiona ningún problema a la hora de los cálculos. Si la familia tiene 3 miembros, o 4, pues multiplicará por ciento y tanto, $100, y les dará, digamos, la canasta alimentaria familiar. Entonces, individualmente una persona necesita, como digo, por lo menos $100, solo para los alimentos. El doble de ello, si tú incluyes los gastos en transporte, lo elemental, o sea, lo que llamaríamos ahora sí la canasta básica. La canasta básica es el doble de esta canasta. La canasta básica, de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, estaríamos hablando no solo de alimentos, sino de 6 rubros más. Siempre estamos hablando para una familia trabajadora. Aquí no está incluido gastos extraordinarios por concepto de reparación de vehículos ni nada de eso. Esta familia es trabajadora, gana 2 salarios mínimos y se traslada en metro antes y ahora en camioneta. Ese es el supuesto. Sí. Así Yo que quería preguntarle, ¿en base a qué lugar basan el estudio de la compra? Es decir, no es lo mismo comprarse un kilo de queso en la Castellana que comprarse un kilo de queso en el mercado de Coche. Es decir, pero la diferencia es impresionante porque, bueno, he tenido yo la oportunidad de hacerlo. He ido a comprar porque se compra muy buen queso además en Coche, perdón. Y en Quinta Crespo. Y en Quinta Crespo también. Competimos con Chacao. Sí. Con el debido respeto a Chacao. Totalmente, pero la realidad es la realidad y el sí. precio es totalmente, bueno, dispar. Y ni hablar de la carne, ni hablar incluso de los vegetales. Es decir, se basa también esa cesta básica en lugares donde regularmente los precios son mucho más asequibles. Sí, claro. Porque ¿cuál es el origen de esta canasta? Mira, en el año 96 el presidente Rafael Caldera impulsó lo que se llama la Comisión Tripartita para producir una reforma laboral sobre la base del diálogo social. Y además, como tuvimos un repunte de la inflación importante, el más alto para esos años, que era 103.2%, se convocó un gabinete económico especial en donde se incluyó al doctor Teodoro Pecov. Y fue el doctor Teodoro Pecov y la ministra María Bernardoni de Gobea los que coordinaron la reforma laboral, porque no hay que olvidarse que el presidente Caldera era un laboralista, así que tenía ese interés. Esa reforma se produjo a lo largo de esos años, una discusión apasionada con un tema que ahora no concita tanto interés ni tanta pasión, que era el tema de las prestaciones sociales, Alex. Ese era un tema importante. Ya no lo es porque, por supuesto, la hiperinflación acabó con eso. Pero en ese momento sí lo era. Y entonces en esa comisión se acordó que, cómo no, podíamos
revisar la forma de calcular las prestaciones sociales, pero que también teníamos que revisar la manera como se ajustaban el salario mínimo, porque la inflación era un dato relevante. Y además dijimos, debería guardar relación ese salario mínimo con el costo de una canasta alimentaria. Así fue que surgió hace 26 años. Esa comparación, ¿no? Claro, ¿para qué? Nosotros, por supuesto, decidimos que era necesario que, si íbamos a la discusión en la Comisión Tripartita Nacional que se establece en esa ley orgánica de 1998, teníamos que ir preparados con un indicador propio. Y de ahí sale entonces la canasta alimentaria de los trabajadores y todo ello. Y por lo tanto, si es una canasta alimentaria de los trabajadores, la base, digamos, para levantar los precios está en los sectores populares. Nosotros no recabamos datos de la castellana, del mercado de Chacao sí, pero de la castellana no. Ni por supuesto de la zona, por decir, del este de Caracas. Claro, no por discriminación. Porque regularmente son, o los automercados, los supermercados son regularmente precios mucho más altos que los mercados populares, que hay tantos mercados populares. Hay un mercado popular, por ejemplo, muy famoso ahora en La Urbina, aquí en Caracas, en donde hay precios muy asequibles. Ni hablar si te metes a barriadas que son mucho más humildes y puedes conseguir unos precios mucho más económicos, ¿no? Entonces, obviamente, eso da un cambio. Le pregunto, profesor, algo que me genera mucha curiosidad, porque siempre se habla de este famoso sueldo mínimo. Hay gente de verdad que vive con un sueldo mínimo. Hay verdad que hay gente, es que es imposible, porque es que básicamente es imposible vivir con un Los pensionados vivimos cobramos $3.38 más el bono. Sí. Y no tienen un plan B, porque supuestamente... Claro, a eso me refiero yo. O sea, que tienes que después de haber aportado... Pero hay un plan B, ¿no? Hay un plan B y un plan C y un plan D. Porque se lo pregunto porque claro. Es que si no, no se puede vivir. Claro, o sea, porque hay mucha gente, por ejemplo, yo pongo siempre la demostración o el ejemplo de un parquero. Un parquero regularmente le da $1 por estacionar un carro en cualquier restaurante, ¿no? O para cuidarlo incluso, ¿no? Si estaciona 20 carros al día, son $20 diarios, que no deja de ser un salario interesante, ¿no? En comparación le puede ser un salario mínimo. Es decir, poca gente yo creo que vive de un salario realmente mínimo. Es que es imposible. Claro, exacto, por supuesto. Eso es lo que ocurre. Además, hay que aclarar de una vez que un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Los que me escuchan dirán, pero pues eso es imposible también. No, sí, en la data nuestra llegamos a tener años, al comienzo de este milenio, en el cual con un salario mínimo y medio tú podías comprar una canasta alimentaria de las nuestras. Y alrededor de eso giraban las entrevistas de entonces. O sea, claro, no necesitaba el plan B y el plan C. Claro, exactamente. Y además... Un maestro podía vivir de su trabajo. Bueno, absolutamente. Claro, si un maestro podía y además podía viajar en aquel momento. Estoy hablando de aquel momento. Fíjate que fue tan importante ese dato que en 1998, cuando salió por primera vez publicada la canasta alimentaria, salió en la portada del Nacional. Y un candidato que en ese momento despuntaba, Hugo Chávez, que supongo que lo recordarán, se escandalizó, dijo, ¿cómo es posible que los trabajadores tengan un salario mínimo de 100.000 bolívares en ese momento y la canasta cueste 224.000? Costaba la canasta nuestra en aquel año, 1998. Eso no puede ser. Bueno, transcurrió 25 años y tenemos necesidad de disponer 158 salarios mínimos, 5.3 salarios mínimos cada día, o sea, no uno, 5.3. En Bolívar estamos hablando de 684,73 y cada día, salvo el parquero, debemos procurar obtener $17,84, $18 para poder cubrir el gasto en alimentación de los 5 miembros de esta familia. No solamente el parquero, los colectores de las camionetas que ahora vemos guindando en las camionetas, ellos pueden estar ganando entre $10 y $15. Bueno, pregúntate cuánto ganamos los profesores del doctorado en economía con doctorado, que ni tenemos idea de lo que ganamos. Sí, el desajuste es absoluto. O sea, hay un desajuste sobre todo también social, es decir, por supuesto, una persona que no tiene estudios va a ganar incluso mucho más que una persona que no... Claro, porque realizas un oficio que puede ser remunerado. El oficio de nosotros, los profesores, es un oficio de largo plazo. Si el Estado no lo valora, por supuesto no tienes un presupuesto que te permita, digamos, pagar esos salarios. Y además, en el caso de la Universidad Central, por cierto, yo creo que la autonomía debería comenzar por tener autonomía financiera, como la tuvimos cuando se aprobó el proyecto de la Universidad de Caracas por uno de los reyes de España en aquel momento, y que solicitó la solvencia y la sostenibilidad de esa universidad para poder aprobarla. Hasta que no se le demostró que tenía solvencia, no se aprobó. Hasta que llegó el señor Antonio Guzmán Blanco y dijo, no, eso no va a ser así, entonces le quitó todos los recursos. Por cierto, Bolívar le aportó parte de su patrimonio a la Universidad Central de Venezuela.
Bueno, yo creo que tenemos hoy, con el prestigio que tiene la Universidad Central nuestra y también la ULA, por supuesto, pero hablo de la Universidad Central porque es la universidad en la cual me desempeño, para que nosotros podamos tener un autofinanciamiento y verdaderamente una autonomía y evitar esta comparación que es odiosa porque, por ejemplo, la señora que me ayuda en la casa cobra eso, $20 el día y hace bien su trabajo, yo no lo objeto. Pero como le digo yo a Miriam, no todo el tiempo yo puedo, porque obviamente yo me tengo que, el plan B mío es ver como economista que cómo logro algunos recursos como cualquiera. Ya con edad se supone que contribuimos, igual que tu padre, que aprovecho la oportunidad, aportamos al Seguro Social, ¿no? Claro. O sea, no es que nos lo regalaron, aportamos lo que era legalmente. Pero hasta que llegamos a esta situación. Pero sí, efectivamente, los pensionados, Alex, recibimos 3,38 más el bono de 20 porque no recibimos ni siquiera el de 25 hasta ahorita. Yo no lo recibí. Y bueno, pues nada, continuaremos. Están escuchando al señor Oscar Mesa, que es el director del Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, hablando de cuánto cuesta comer en Venezuela, la diferencia que hay entre un sueldo básico y una canasta básica en nuestro país. Ya para terminar, que usted, por supuesto, por su labor, por su trabajo durante tantos años, hay algo que a mí me preocupa y quería preguntarle. ¿Está en riesgo el futuro venezolano en cuanto al nivel de educación se refiere? Es decir, seguramente no, hemos escuchado en muchas esquinas y en muchos momentos de que hay muchos profesores que se han ido, hay mucha gente que no se dedica ya al magisterio, es decir, que se ha dejado a un lado ser profesor, ser maestro. ¿Está en problemas el futuro venezolano por eso, profesor? Sí, mira, Alex, cuando comenzó la pandemia, que se adelantó por el tema de la gasolina, que hay que recordarlo, nosotros en el doctorado decidimos continuar las clases por internet, con lo que podía. Es decir, a veces, por ejemplo, yo tenía alumnos en Mérida que no podían conectarse sin una hora determinada porque tú sabes que tienen más problemas de electricidad. Bueno, teníamos todos esos problemas. Sin embargo, no hemos dejado en el doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela de dictar todos los periodos que nos corresponden. No nos hemos atrasado, pero lo hacemos por resistencia, por compromiso con la gente que también en estas circunstancias dispone de su tiempo y de recursos para capacitarse, y creo que es una obligación. En mi caso además lo hago con mucho gusto porque soy profesor de formación, pero obviamente nosotros no recibimos en modo alguno ni siquiera una tablet que nos permitiera a nosotros decir, bueno, o por ejemplo alguien que tenga problemas con la computadora, siquiera un equipo que pudiéramos tener. Las clases las hacemos con los equipos que nosotros tenemos en nuestra casa, de manera que así funcionamos en el caso de la UCB. Y además tenemos otros datos interesantes. Mi asistente, por ejemplo, que es un muchacho brillante venezolano, está en Santiago de Chile. Yo no le puedo decir a José que venga los miércoles de 11 a 1 todos los días a la ciudad universitaria, porque esto cambió también. Entonces tenemos gente en España, tenemos gente en Colombia, he tenido alumnos en Colombia, he tenido alumnos en México, y eso también le da la posibilidad a la universidad de hacerse global, ¿no? Por supuesto, muchos profesores se fueron antes de la crisis porque, por ejemplo, me decía a mí el doctor Ramón Escobar Salón, que fue profesor de Derecho de la Universidad Central, que él ganaba, Alex, el equivalente a $5,000 mensuales. Pregúntale a Nelson Chiti, que le preguntaba yo en estos días, la profesora Sari Levy, titulares, decana, y me decía $60 mensuales. Claro. Y además las diferencias, te pongo uno, mi nieto tiene la posibilidad, porque mi hija y su esposo hacen un esfuerzo de que estudie en el colegio, un colegio bueno, todos los días, pero los que no tienen ese esfuerzo apenas ven 3 días, malamente además, con unos profesores que a veces no tienen cómo garantizar el pago del pasaje. Entonces, claro, tienes toda la razón, pero no es solamente la educación, agrégale los problemas de nutrición que fueron detectados por exactamente, por el señor de las Naciones Unidas que vino recientemente, ¿no? Entonces, súmale nada más que esas 2 variables, y tú ves que el futuro está bien comprometido. Vas a tener una mano de obra con mucha dificultad, y además la educación termina siendo, en este caso, como no una inversión para el progreso social, sino una especie de carga, ¿no? Para algunos. Señor Mesa, muchísimas gracias, nos acabó el tiempo. Darle las gracias No, y discúlpenla a todos, pero... las gracias por venir, las gracias por el trabajo que hacen, porque en nombre, yo creo que en nombre de todos los profesores y todos los maestros de este país que siguen trabajando a pesar de las dificultades. Lo hacemos con mucho gusto y pensando justamente en el futuro, Alex. Bueno, vamos a publicidad y ya volvemos.